Buenas, les doy la bienvenida en este tutorial en el cual vamos a desarrollar una función cuadrática con todos los puntos. Eso es importante para que lo manejemos claramente cómo se desarrolla. En esta función cuadrática vamos a sacar de 9 a 8 puntos para pruebas, tanto para el Ministerio de Educación Pública de lo que es secundaria en Costa Rica o a nivel universitario, ¿verdad? Una función cuadrática es de la forma f de x es igual a la x a la 2 más bx más c. Ese es un concepto de la función cuadrática que vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo tengan claro a la hora de visualizar este tipo de condición. Entonces vamos a ver en este aspecto el ejemplo que vamos a usar es una función de la forma f de x. Esta es la función que vamos a buscar, es x a la 2 menos 5x más 6. Veamos que es una cuadrática porque tenemos un x y está elevado a la 2. De igual manera, primer paso, lo que tenemos que buscar son los valores de a, b y c. Entonces tenemos que lo primero que vamos a buscar es las variables, es factor numérico, ¿cuáles son las variables del factor numérico en ese aspecto? Saber cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Entonces es lo primero que vamos a buscar, cuáles son los valores de a, b y c. Entonces a, el que está en la parte de x2, en este caso es un 1. B, el que está en la parte de x solamente sería menos 5, y C el solito, que en ese aspecto es 6. Ya tenemos el valor de A, B y C. Ahora, lo primero que vamos a buscar se llama concavidad. Entonces, la concavidad, de igual manera, como A es mayor que 0, sabemos que esa función es cóncava hacia arriba. Va a ser algo así. O sea, puede ser de esta manera, puede ser también una gráfica así, si no corta el eje X, puede ser también una gráfica que solo corte un punto al eje X, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de visualizar esa función, pero solo sabiendo, como es mayor que 0, sabemos que es cóncava hacia arriba. Ese es un aspecto importantísimo a la hora de desarrollar. El segundo punto que vamos a encontrar se llama el discriminante. El discriminante, la fórmula es b a la 2 menos 4 por a por c. Esa es la fórmula del discriminante. En ese aspecto, ¿quién es a? A vale pero ¿quién es b? Menos 5. Te digo menos 5 a la 2 menos 4 por a, que es 1, por b, que es 6. Hacemos la fórmula, 5 a la 2 sería 25, menos 24, discriminante es igual a 1. Aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta. Vemos que el discriminante es 1. El discriminante lo que me permite, o sea, lo que vamos a encontrar son los posibles intersecciones o cortes al eje X. Eso es lo que me va a determinar el famoso discriminante, las intersecciones o el corte al eje X. Entonces, ¿cuáles son los cortes X? ¿Cuáles son las características? Si el discriminante es mayor que 0, tiene dos cortes. ¿Qué es lo que nos está dando ahí? x1, 0 y x2, 0. Si el discriminante es igual a 0, tiene un corte. Con esto sacamos las características básicas, x, 0. ¿Y qué pasa si el discriminante es menor que 0? No corta al eje X. Eso es lo primero que tenemos que interpretar a la hora de visualizar este tipo de condiciones, que es importantísimo a la hora de desarrollar. Ok, en este caso, como el discriminante es igual a 0, mayor que 0, tiene dos cortes. ¿Cómo encontramos esos dos cortes? Eso es importante que lo visualicemos, que lo interpretemos. Se puede sacar a través de factorización, inspección y otros. Voy a poner aquí la función para que la tengamos presente. Sería x a la 2 menos 5x más 6. Esto para llevar un control sobre la función que está ahí. Ya sabemos que el discriminante es igual a 1. Entonces tiene dos cortes. ¿Qué podemos hacer aquí? Hacerlo con
con la calculadora. O sea, encontramos el corte. Aquí tenemos una calculadora en el cual esta calculadora yo agrego la tecla, bueno, vamos a pasarla, permítame nada más. Vamos a decir, la calculadora tiene un mode, apretamos mode y ponemos 53, mode 53, y vemos aquí las características. La calculadora nos está dando un valor de A, un valor de B y un valor de C. ¿Qué hay que hacer ahí? Y hay que agregar A vale, decimos que vale 1, le damos el igual. ¿Cuánto vale B? B vale menos 5. ¿Cuánto vale C? Ah, profe, C vale 6. Entonces le damos el igual. Y le damos nuevamente el igual. La calculadora me tira los dos valores. Importante, este es ese modelo, ¿verdad? Hay otro modelo que es este tipo, que sí el proceso es un poquito más extenso, que después se los podemos enseñar, y dentro de estos mismos videos ahí vamos a implementar varios tipos de modelos. Entonces veamos que la calculadora dice que x1 es 1, x3. ¿Por qué lo hacemos en la calculadora? Porque es un proceso en el cual ustedes en octavo año pasaron factorización, pasaron por discriminante, fórmula general, etc. En este concepto hay que simplificar pasos. Entonces vale x1 es 3, digo 3,0. No estoy justificando, obviamente es bueno aprender todos los procedimientos para desarrollar eso. Y le damos el igual nuevamente, y la calculadora me dice que es 2. Entonces x2 sería 2,0. Entonces ya tenemos los cortes al eje X. Que eso me lo determina el discriminante, ese es el tercer punto. El punto 4, ¿qué vemos el punto 4? Vamos a poner aquí intersección o el corte al eje Y. ¿Cuál es el corte Y? Una fórmula muy sencillita que es 0,0. Eso lo aplica la fórmula. ¿Quién es C? Ya ahí obviamente habíamos dicho que aquí A vale 1, B vale menos 5 y C vale 6. En este caso es 0,6. Ya tenemos el corte o intersección al eje, en ese aspecto, al eje X, Y también. Entonces son características básicas que tenemos que implementar cada uno que desarrollemos este tipo de condiciones. Otra cosa que nos pueden pedir, y muy importante, el punto 5 es ecuación del vértice. Entonces pongámoslo para acá. Ecuación del vértice. ¿Cuál es la ecuación del vértice? Menos b sobre 2 por a, menos discriminante sobre 4 por a. Es una fórmula estándar que ya podemos visualizar. Entonces con eso analizamos todos los puntos. ¿Quién es b? Obviamente lo tenemos ahí, menos de la fórmula, que eso es muy dado, que la gente se olvide, que se confunda, no ven el menos, sería menos 5 sobre 2 por a, que es 1, menos discriminante, recordemos que era 1, entonces digo menos 1 sobre 4 por 1. Bueno, hacemos esto, sería 5 sobre 2, menos un cuarto. Ya tenemos la característica de la función de la ecuación del vértice. Punto 6 es el eje de simetría. ¿Cuál es el eje de simetría? X es igual a menos b sobre 2 por a. Fórmula. X es igual. ¿Quién es b? Y ahí menos 5 sobre 2 por 1. Que en este caso es igual a 5 medio. Algo que tienen que interpretar, muy importante, el eje de simetría es el X. Recuerden que este es XY de la ecuación del vértice. El eje de simetría me va a dividir la gráfica en dos puntos. Digamos, este punto, por ser A mayor que 0, es un punto mínimo. Punto es un punto, corramos la pantalla, permiso, es un punto mínimo. Si yo quiero graficar, voy a hacer la gráfica, podría tener características básicas. Bueno, voy a poner los ejes. Eso es para que me dé una idea, para que ustedes interpreten que es el eje de simetría. Ubico los cortes. Recordemos que los cortes era
3,0 y 2,0. Entonces corta el eje X en primero 2 porque eso va en orden, después en 3. La ecuación del vértice, si vemos la ecuación del vértice, nos dice que es 5 medios, menos un cuarto. 5 medios es 2.5. Llamémosle aquí, aquí estaría 5 medios, que equivale como 2,5. Y un cuarto, por aquí estaría menos 1. Y un cuarto es 0.25. Menos un cuarto. ¿Por qué menos? Porque iría abajo en el eje Y por ser negativo. Corta el eje Y. ¿En dónde? En 6. Entonces por aquí estaría 6. Si vemos, si es una concavidad, esa gráfica sería algo así. Ven qué interesante. Ya tenemos la gráfica. Ya tenemos qué características básicas tenemos en la gráfica a la hora de desarrollar ese tipo de condiciones. ¿Qué puedo? Bueno, voy a borrar esta parte para que lo veamos más claro. ¿Qué podemos hacer aquí? El eje de simetría es, si yo parto esto, hagamos una regla. Si yo agarro la regla, hago un ángulo de 90 grados. La ponemos en el centro. El eje de simetría, que en este caso es menos 5 medios, que lo tenemos acá. Pongámoslo aquí. El eje de simetría lo que va a hacer es dividir esta gráfica en dos puntos. ¿Qué quiere indicar esto? Que el lado izquierdo, que aquí va a ser decreciente, y el lado derecho, que va a ser creciente, si lo uno, los dos, es completamente simétrico. Y obviamente este punto es un punto mínimo. En el examen nada más le dicen esto, pero es bueno también tener un análisis, que es, o sea, del lado izquierdo toda esta parte de la gráfica, como toda esta parte de la gráfica, tiene las mismas dimensiones. ¿Qué otra cosa después del eje de simetría? El ámbito. Desde el punto 7, algo importante, el ámbito lo podríamos ver, agarrar del eje Y decir el ámbito iría de aquí hacia arriba. Y la fórmula como fórmula sería de menos discriminante sobre 4 por a más infinito. Que en ese aspecto sería de menos discriminante era 1 menos 1 sobre 4 por 1 a más infinito. Más infinito. Esa sería la gráfica en este caso, ese sería el ámbito. Pero lo podemos ver desde aquí hacia arriba. ¿Cuál sería el 8? Bueno, si queremos sacar el dominio. Dominio en las funciones cuadráticas son todos los números reales. Son todos los números reales. Eso no tiene un sentido interesante en este tipo de cuadrática, que no está restringida. Y el punto 9 es la monotonía. Monotonía. Que esa gráfica, bueno, un poquito más limpia. Esa gráfica la estamos haciendo más limpia. Por aquí estaba el 2, por aquí estaba el 3, por aquí estaba el 5 medios, por aquí estaba el menos un cuarto, por aquí estaba 6. Entonces esa gráfica tenía una estructura algo así. Para tenerlo claro, este es un punto mínimo. Analicemos esto. Aquí la función va decreciendo y aquí va creciendo. Esas son las características clásicas o básicas de una función cuadrática. En este caso, donde crece, entonces esta función, vamos a ver características, donde es creciente, entonces crece y decrece. La fórmula: crece de menos b sobre 2 por a más infinito, y decrece de menos infinito a menos b sobre 2 por a. Profesor, ¿y esos valores? Y es el eje X, son estos que están acá.
Entonces, o hacen la fórmula, sería menos 5 sobre 2 por 1 más infinito, que aquí sería igual a, perdón, algo importante, el intervalo siempre va a ser abierto. Eso es importantísimo que lo tenemos. Pues no sabemos si en ese punto, o sea, es un punto como estático, de 5 medio a más infinito, y decrece de menos infinito. Bueno, pongamos la misma forma, 5 medio sería de menos infinito a 5 medios. Esas son todas las características de la famosa función cuadrática que tenemos que manejar en estos aspectos. Veamos que obviamente es aplicar varias fórmulas. Aquí hicimos 9, no es que todos se lo van a pedir en un examen del colegio, un examen del Ministerio de Educación Pública, solo le pueden pedir una de todas. Pero a nivel universitario sí le van a pedir todos los puntos. Entonces eso es importante, que veamos todos los sentidos de esta función cuadrática o de ese ejemplo de función cuadrática. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en los próximos videos. Hasta luego.